私は道場に着いたら、まずその授業は女性専用の授業とはなっていますが、数多くの生徒が駆けつける中で、私はそれぞれの生徒の動きとまたは姿勢を見ることが大好きです。それぞれの生徒を観察しながら、しばらく数分間黙想をやります。そして心を落ち着かせ、その後初めてその授業の準備が完全にできるということは、整っているということになります。それでやはりその授業のスタートになります。道場において今何人がいるでしょうか。それをワルタルさんに聞いてみましょう。ワルタル, en el dojo que vos mencionaste recién, ¿cuántas personas hay en este momento? En este momento por clase tenemos 10 personas, 12 personas. Como es un dojo que incluye varias artes marciales, estaremos alrededor de 100 personas. Sigue creciendo por suerte, tiene sus altibajos por supuesto, pero lo bueno es que el poder de captación de Aikido, como yo como cartel, estoy tratando de llevar ese Aikido, como explicaba hoy, trascender la técnica. Entonces, por suerte, lo que quiero mostrar está dando sus frutos. Estamos muy sorprendidos también por los niños, por la cantidad de niños que están acercándose a la práctica del Aikido. Tenemos clases de mujeres, pero también hay mixtas. Y como te decía, los niños están logrando un poder de atención que no es habitual hoy en día. La verdad que estamos muy sorprendidos por eso. Y mismo los padres se sorprenden por esta nueva actitud de los hijos. やはりそれぞれの授業、さてこの辺で合気道のいわゆる精神に戻って一つ、ワルタルさんに尋ねてみたいと思います。今のご自分が持っている合気道観とかつて持っていた合気道観はどんな違いを見せてきたでしょうか。それを聞いてみたいと思います。Walter, volviendo un poco a lo que es tu visión del Aikido, ¿cuál era tu visión del Aikido al principio cuando empezaste a practicarlo? Y ahora, después de ya años de práctica madura, ¿cómo lo ves al arte marcial? Totalmente diferente, debo confesar. Cuando llegué, no te comenté, pero yo comencé el camino de las artes marciales a través del Karate Do, Shotokan y Waichi Ryu. Y era muy competitivo, era bueno, pero en esa edad necesitaba la competencia como todo adolescente. Y mi visión fue cambiando porque mi vida también fue desarrollándose por ese cambio de la de todo ser humano. A veces presenta dificultades y a mí me sirvió mucho, y creo que la mayoría de los aikidokas coincidimos que es un camino de vida literalmente. Hoy ya madurando un poco más, dejé de ver aikido como un método de defensa, que es muy común al principio, de hacer técnicas raras, y ya lo llevé más al corazón, al espíritu, y a tratar de construir ese aikido interno, el camino de la armonía. Y la verdad que hoy maduré mucho en ese sentido de trasladar el aikido a mi vida y a la vida de los demás también. やはり私の最初の頃の合気道観と現在持っているそれ、この辺でワルタルさんのアルゼンチン人としての日本観または日本人観について少し語っていただきたいと思います。Walter, sabemos que visitaste Japón recientemente y queremos preguntarte, ¿qué visión tenés del Japón y de los japoneses como argentino? No me sorprendió en absoluto, las expectativas superaron ampliamente. La llegada a Japón fue espectacular, choqueante. Me llamó por demás la atención la puntualidad en exceso, o sea, la puntualidad para salir a cualquier lado, llegar a cualquier lado. Si uno llega tarde es por propia culpa. El respeto en cualquier ámbito del lugar, desde la persona que te atiende en un maxi kiosco hasta, no sé, lo que te imagines, una estación de subte, el silencio,
tan necesario. No sé si yo soy un fanático del silencio, disfruto muchísimo del silencio y eso también en un vagón de tren, el silencio, el respeto al haber carteles que te dicen que te sugieren que no enciendas el celular o que no hables por él. Y la verdad que nos pusimos a pensar porque fui con 2 amigos y alumnos y lo comentábamos eso, lo sorprendido que nos encontrábamos por la limpieza, por el respeto, englobando todo y sintetizándote, el respeto hacia el otro. やはり私は、近く、日本を訪問したことがありますが、Aikido. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el Aikidoka argentino, los mayores desafíos? Como practicante, decís. Exactamente, siempre como artista marcial. Como artista marcial, y el primero sacar si te referís a los alumnos que llegan al dojo, por ejemplo, ir sondeando y quitarles esa idea, a veces bastante el preconcepto que tienen de la actitud hacia el aikido, por ejemplo. Ellos vienen con diferentes expectativas, por llamarlo de una manera. Muchos vienen por el hecho de saber defenderse, por hechos de inseguridad quizá que han tenido. Entonces la mayor dificultad es hacerles entender de que es un arte marcial, de que les va a servir para defenderse pero de otra manera, de no usar la técnica en la calle o en una situación violenta para defenderse, y que hay otras maneras de defenderse, que es muchas veces mantenerse tranquilo, centrado y estar atento a las diferentes situaciones de riesgo que puedan tener. No importa si es inseguridad o riesgo también, me refiero en una discusión, un choque de palabras. Las palabras también tienen mucho poder, hieren demasiado y la dificultad es esa, hacerles entender de que la técnica propiamente dicha no se tiene que ceñir a esa técnica como para defenderse. Entonces eso es lo más difícil de hacerle ver a la gente que llega con ese tipo de inquietudes, ¿verdad? やはり道場まで足を運ぶたくさんの人の中において合気道に対する先入観を持っている人々は少なくいません。ある人はご家族の誰かが合気道をやってるでしょうか。それをワルタルさんに聞きましょう。ワルタル、¿alguien más en tu familia practica el aikido? Lamentablemente no. No, he intentado con mi señora, pero ella me brinda un apoyo incondicional, me acompaña a los eventos, seminarios, pero solo como espectadora. 残念ながらまだ、私の家族の中において私一人だけが合気道をやっています。妻は、やはり何かの形であらゆる指示をしてくれていることは確か。Camino siendo un cartel, nutriéndome de seminarios, viajando en lo posible. Regresar a Japón es un objetivo el cual lo había comentado en una charla off the record a ti, y parece que trajo suerte también, así que te lo voy a mencionar. Queremos volver, visitar Hombu Dojo nuevamente. Tuvimos la oportunidad de visitarlo, practicar allí y seguir multiplicando la cantidad de adeptos a este noble arte, y ahí en el dojo y fuera de él también. Ese es mi objetivo, ser mejor persona también y lograr que este cartel que se llama Walter pueda indicar el camino a seguir a mucha gente y dejar algo en esta vida, que es eso. やはり私の目標としてはまず成長し続けることということは最大の目的となっています。そしてやはり参りましたので、最後にライの日本人のリスナーの皆様方に対して温かいメッセージをWalterさんにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。Walter, estamos casi llegando al final de la entrevista y nos gustaría por último pedirte que le dedicases un mensaje cálido a la audiencia de Japón que te está escuchando. Cómo no, será un placer.
Antes que nada, fui muy bien recibido por su pueblo, por su gente. Mi manera de agradecerles de esta manera y de seguir transmitiendo este arte marcial que es propio japonés y prometo, en realidad no me gusta decir prometo porque como dicen los samuráis mi palabra es una promesa, así que voy a seguir difundiendo este arte marcial como le hubiese gustado a Obo Sensei con todos sus discípulos y yo me siento uno más de él salvando humildemente seguir difundiendo este arte marcial al universo, por llamarlo de una manera, desde mi humilde lugar, y decirle arigatou gozaimasu a todo ese pueblo. 喜んで皆様に対してメッセージを述べさせていただきます。私は日本を訪問した時にありがとうございます。今日は我が国の合気道家ワルテル・ロドリゲスさんに我がスタジオにおいでいただきました。本当にどうもありがとうございました。Walter, muchísimas gracias por haber venido hoy al programa. Gracias a vos, Marcelo, a tu operador también, por haberme recibido tan cáridamente y nuevamente, arigatou gozaimasu. こちらこそ皆様に対して深く感謝いたします。